Y bueno, tenemos en cabina y nos da muchísimo gusto poder recibir en el estudio a Sofía Córdoba, titular de la instancia de las mujeres en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, con un tema que también se ha generado o ha adquirido muchísima fuerza ahora dentro de esta contingencia por el COVID-19, y esto es, pues bueno, las cifras, el incremento que se tiene desafortunado en violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, y un tema que el ayuntamiento ha estado atendiendo de manera muy puntual con líneas y con políticas muy dirigidas. Sofía Córdoba, muchísimas gracias, buenos días por acompañarnos tan temprano aquí en cabina, bienvenida a 89.3 Noticias. Muchas gracias, buenos días a ustedes y a todas las personas que escuchan. Gracias por recibirme. No, hombre, bienvenida. Sofía, pues platícanos, ¿no? ¿Qué pasa en el municipio, en San Luis Potosí, cuando hablamos de que se incrementan estas cifras de violencia contra las mujeres? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que está pasando? Son cifras que no nos gustaría tener. Claro. Bueno, a nivel global, a nivel nacional y a nivel estatal, es sabido que el incremento de la violencia de género en contra de las mujeres pues es una realidad a raíz del confinamiento principalmente. ¿Esto por qué? Porque la mayoría de las personas agresoras son las parejas sentimentales de las mujeres, ¿no? Entonces, durante un confinamiento, estar más en casa, la tensión económica, la reiteración de esos roles y estereotipos que históricamente han funcionado, y que multiplican las labores de cuidado de crianza hacia las mujeres, pues eso genera que en los hogares se vivan situaciones que pues bueno, se viven también sin contingencia, pero esto es pero que ahora se remarcan. Sí, y la preocupación también es que durante la contingencia cambian los mecanismos también de poder acceder a ciertos servicios, ¿no? Claro. En el caso del gobierno municipal, bueno, Puerta Violeta funciona las 24 horas, 7 días a la semana, pero también se han tenido que ajustar ciertas medidas, ¿no? No solamente para la primera atención, sino para los procesos posteriores, que tiene que ver con el puede ser también el primero, poner una denuncia, el acompañamiento más puntual en el ámbito de lo jurídico, ¿no? Así es, y también en esta contingencia, por ejemplo, en este programa, o en todo esto de Puerta Violeta, registraron este aumento de violencia familiar, sobre todo en la capital potosina. Fue muy grande este incremento. ¿Cómo lo vieron? Es que con Puerta Violeta ha funcionado de manera que el incremento ha venido sucediendo por el propio crecimiento orgánico del espacio, ¿no? Entonces, también se cruza, por supuesto, eso, ¿no? De pronto es así como, sí sucede, obviamente, ¿no? Que hay mayor cantidad de llamadas por incidentes, ¿no? Y no todas las llamadas por incidentes de esta naturaleza derivan en Puerta Violeta, ¿no? Ya. Entonces, digamos que la curva de crecimiento de la atención de Puerta Violeta es una curva natural, pero además esta curva de incremento que se viene a sumar, digamos. Exactamente. Sí, o sea, es como incrementa porque ahora tienes en dónde recibir las denuncias. Si antes no existía, bueno, ahora existe dónde denunciar, pues bueno, obviamente se tiene un incremento en estas denuncias, ¿no? Exactamente. Es bien importante la labor que realiza Puerta Violeta en favor de las mujeres de San Luis Potosí. De verdad, es un esfuerzo, creo yo, importante por parte de las autoridades, en poner a disposición estas herramientas, en poner a disposición estas instancias para que las mujeres, pues bueno, se puedan acercar a un lugar seguro, se puedan acercar a un lugar en donde se les va a atender sin revictimizarlas, en donde se les pueda orientar, guiar y sobre todo pues ofrecer un servicio que las haga sentir pues más seguras en su entorno familiar, que finalmente es el objetivo de esto. Sofía, además, en estos días ha estado circulando esta información que creo yo que es un gran logro, y obviamente pues viene muy de la mano también del trabajo que se ha realizado en torno a esta prohibición, vamos a llamarle, o esta inhibición por parte del ayuntamiento de la publicidad sexista en la capital. Platícanos, danos información, detalles de esto, porque luego de pronto no lo entendemos. Sí, y tampoco miramos lo que significa y el impacto que puede tener a favor de las mujeres, ¿no? Sí. Durante el mes de mayo estuvimos trabajando varias semanas junto con comisiones de Cabildo. En este caso fue particularmente con la Comisión de Comercio,
para la modificación del reglamento de anuncios, ¿no? Ujú. Sí. Entonces, bueno, en los reglamentos que revisamos se incorporó el lenguaje no sexista, que eso ya de entrada es así, pum, palomita, Claro, es una ¿no? palomita, claro. Pero de manera específica en este reglamento de anuncios se modificaron 3 artículos que tienen como finalidad el prohibir, porque sí es una prohibición, de manera que no se otorguen licencias Ya. a anuncios Ajá. que tengan contenidos denigrantes, peyorativos, que reiteren estereotipos de género en contra de las mujeres, niñas, niños, migrantes y personas indígenas, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? En principio, la violencia en contra de las mujeres en la publicidad es algo que está establecido en la Ley Estatal de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, Ujú. pero también que se ha venido trabajando como un ámbito desde tratados internacionales como CEDAW, Belém do Pará, Beijing, así, ¿no? Entonces, en lo práctico, esto significa, en principio, que el gobierno municipal necesita, y también ese es parte de nuestro trabajo, generar las condiciones para poder regular esto, Claro. ¿no? Entonces esto es instalar capacidades, dejarlas de manera lo más institucionalizadas posibles, no dejarlo como a la arbitrariedad de una decisión, sino tener un manual, ¿no? Porque hay muchísimos manuales para esto, ¿no? Entonces la publicidad sexista es aquella que es una apología de la violencia, en la que se objetivizan a las mujeres, se hipersexualizan a las niñas, aquella que a la mujer se manda al ámbito privado, que muestra a las mujeres, por ejemplo, Como, entre comillas, inferiores, ¿no? exactamente, O- no en condiciones de igualdad. Exactamente. Y también bueno, hace unos años ya también esto ha ido cambiando un poco, pero se tenía un poco arraigada este tipo de publicidad también, ¿no? Habíamos Sí. visto publicidad de este tipo infinidad de veces y quizá lo dejábamos o lo pasábamos por alto porque de Porque alguna estaba manera normalizado. ya estaba como, Claro. exactamente, ya lo teníamos arraigado hasta culturalmente, ¿no? Sí, y justo es el que esta modificación le da en ese corazón, ¿no? O Ujú. sea, es como una modificación a un reglamento que debe de incidir, y eso es un trabajo, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo, que debe de incidir en la práctica, porque finalmente la publicidad sexista se le llama tecnología de género. Claro. Una de las tecnologías de género, que es la manera en la que esas representaciones se asumen como verdades y no se cuestionan. Ujú. Toca, ¿no? Toca cuestionarlas porque es aquello donde se ancla la reproducción social y cultural que deriva en pues sí, en prácticas normalizadas de violencia en contra de las mujeres. Bueno, ¿no? ¿y han encontrado alguna resistencia respecto a esto? Sobre todo porque es muy sabido o es muy normalizado, reiteramos, que de pronto, por ejemplo, las cerveceras, los spas, ¿no? De pronto hipersexualizan o objetivizan a la figura femenina en pro de demostrar o de tener cierta imagen de una marca. Y esto, en mi perspectiva, puede generar ciertas resistencias. Claro, creo que por propiciar un cambio sociocultural implica un proceso también de reeducación, ¿no? Ajá. Entonces, eso es no solamente a nivel institucional, sino a nivel social. Entonces, en ese sentido, pues el trabajo que viene, por supuesto que es complicado, pero es muy importante, ¿no? Ajá. Porque de misma manera como no tenemos, o como tenemos normalizada esa Sí. representación, entonces va a haber quien diga, pero no, ¿esto por qué? Ahí lo Sí, que eso no necesitamos- ofende. O sea, esa Ajá. chica en traje de baño, Ujú. anunciando mofles, Ujú. no ofende, Ujú, ¿no? O sea, ujú, porque ujú. tiene un traje de baño, o sea, no pasa Ujú. nada. Hubo una controversia en Puebla, estuve revisando, hubo una controversia porque justo se modificó se modificó legislación en Puebla que obliga a todos los ayuntamientos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, justo era una imagen de una mujer en traje de baño en el centro, pero era Ajá. un gigantesco, Sí, sí, ¿no? sí. Entonces, la gente empezó a decir, bueno, ¿qué onda? Pero si esto ya está regulado, ¿no? Entonces, generó también que la misma ciudadanía denunciara esa imagen, ¿no? Entonces, ¿a qué invita? A lograr generar los mecanismos internos, no solamente de sanción, sino también de lograr colocar como una necesidad del hacerlo, ¿no? Entonces, pues para eso hay que dar información también a las personas que van a tramitar un permiso, hay que Claro. socializar qué significa esto, qué es la publicidad sexista, o sea, no es
solo el mecanismo de sanción para activar ese... No, porque tampoco va a funcionar. Sí puede funcionar, pero va a ser súper, como cuando choca, ¿no? Como sí, claro, confrontativo, ¿no? Confrontativo, ¿no? Entonces, bueno, pues nos queda todavía un montón de trabajo ahí, pero de que se tiene un avance es un paso bastante importante. ¿Cuándo prevén que ya esté en funcionamiento esta modificación? ¿Entra ipso facto o tiene un proceso todavía? ¿Más o menos para cuándo? Pues nosotros estamos previendo que el proceso mucho más fino, ¿no? Como para poder contar con mayores herramientas a nivel institucional, lo podamos tener ya para finales de este año, ¿no? O sea, digamos, Okay, ahorita hay que empezar a activarlo, ¿no? Claro. Pero también hay que generar esos procesos de capacitación. Sí, de concientización y socialización. Claro. Sí. Perfecto. Sofía Córdoba, titular de la instancia de las mujeres del Ayuntamiento de San Luis Potosí, te agradecemos muchísimo que hayas podido estar con nosotros esta mañana aquí en 89.3 Noticias Matutino y te pedimos que, pues bueno, nos mantengamos en contacto porque seguramente habrá muchísimos temas y muchísima más información de lo que se está realizando al interior de la instancia de las mujeres. Gracias a ustedes por su tiempo, dedicación y por poner este tema también tan importante. No, al contrario. Al contrario, muchísimas gracias. Sofía.